Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Estamos muy agradecidos que se encuentre con nosotros. Recuerde que durante este trimestre que hemos comenzado, vamos a estar estudiando este tema muy importante, viviendo en el día de la expiación. Y durante esta semana, nuestra primera lección del trimestre, estaremos estudiando y ya estamos estudiando nuestra necesidad de expiación. Y no se olvide que tenemos que aprender un texto de memoria que está en el libro de Romanos, capítulo 5, y ahí vamos a leer el verso 11 que dice así: nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Es un tema muy importante. ¿Está usted reconciliado con Dios? Si no es así, me gustaría que usted lo estuviera. Pero ahora vamos a tener una oración para entender aquello que hemos de estudiar esta mañana. Vamos a orar. Padre eterno que está en los cielos, en esta mañana estamos muy agradecidos por permitirnos estar una vez más con a todos nuestros amigos, nuestros oyentes, nuestros hermanos y aquellos que nos ven. Queremos pedir que su bendición les pueda acompañar y que al estudiar su palabra podamos entender su voluntad. Guárdenos aquí, denos su buen espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, recordemos una vez más qué es lo que estamos estudiando y no perdamos esa noción de aquello que estamos hablando. Quiero que me acompañe a leer una recapitulación de todo aquello que venimos hablando, que está en El Camino a Cristo, página 33, y nos dice así: el Calvario se destaca como un recuerdo del sacrificio asombroso que se requirió para expiar la transgresión de la ley divina. Nunca nos tenemos que olvidar de esto. El Calvario muestra la atrocidad del pecado y lo que se requiere para alcanzar o para cumplir con lo que la ley divina requiere. Muy bien, no se olvide esta parte. Vamos a entrar ahora a nuestra lección y nuestro estudio para este día. Y hoy vamos a estudiar un tema muy importante: la perfección mancillada. Y la primera pregunta es: ¿qué arruinó la felicidad del Edén? El día de ayer estuvimos estudiando algo muy importante, que Dios creó todo perfecto. Todo estaba muy bien allí, pero algo arruinó la felicidad que existía en el Edén. ¿Qué fue eso que arruinó? Pues quiero que me acompañen a leer en la palabra de Dios. Vamos allá al libro de Génesis, capítulo 2, verso 16 y verso 17. Vamos a leer lo que la palabra de Dios nos dice allí. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Esto pareciera muy simple, a simple vista. Pero ¿qué tan simple es? ¿Será que es así o es un poco más difícil que esto? La palabra de Dios nos dice que Dios apenas le pidió a Adán y Eva que no comiese de un solo árbol, y el día que hiciese eso moriría. Pero él podía comer de cualquier otro árbol. Pareciera algo muy simple. Pero dejemos que la pluma inspirada nos hable un poco más acerca de este asunto. Quiero que me acompañen a leer en El Camino a Cristo, página 33, nuestro siguiente texto. Adán y Eva se convencieron de que de un acto tan íntimo como el de comer la fruta prohibida no podrían resultar consecuencias tan terribles como las que Dios había anunciado. Pero ese acto pequeño era una transgresión de la ley santa e inmutable de Dios y separó de éste al hombre. Una cosa tan simple como comer de un árbol. Algo tan sencillo. Pero los resultados que ha tenido han sido muy grandes. Así es que se arruinó lo que Dios había puesto en el Edén. Así es como vino a haber una transgresión y hoy día nos encontramos en este mundo de pecado. ¿Se da cuenta? Adán y Eva consideraron que algo tan pequeño como comer una fruta que Dios había pedido que no se comiera no podría tener resultados tan desastrosos. ¿Se da cuenta lo que pasó? Dios le dijo apenas: solamente un árbol está reservado, ese no lo puedes comer. Todos los demás puedes, pero ese no.
Vamos a ver nuestra siguiente pregunta. Vamos a analizar sobre este asunto. Mire lo que dice aquí. ¿Cómo ha afectado este problema a la totalidad de nuestro planeta? Los resultados fueron tan grandes que finalmente no abarcó apenas el Edén, no abarcó apenas a Adán y Eva, sino todo nuestro planeta está envuelto en esta situación. Pues bien, quiero que me acompañen a la palabra de Dios para que respondamos esta pregunta. Y vamos al libro de Romanos, capítulo 8, y ahí vamos a leer el verso 22. Mire cómo dice allí. Porque sabemos que todas las criaturas gimen a una, y aún están de parto hasta ahora. Muy bien, la palabra de Dios nos indica que todo lo que está creado en nuestro planeta tiene una situación complicada por causa del pecado. Muy bien, así que las consecuencias han sido tan grandes. Este asunto del pecado envuelve todo. Alguien puede decir, no, yo estoy a salvo en cierto lugar. No hay tal cosa. Quiero que me acompañen ahora a leer parte de este material que está en la pluma inspirada en el Camino a Cristo, página 33. Mire cómo dice allí. El asunto de comer la fruta prohibida abrió las compuertas por las cuales se volcaron sobre nuestro mundo la muerte y desgracia innumerables. Y como consecuencia de la desobediencia del hombre, siglo tras siglo ha subido de nuestra tierra un continuo lamento de aflicción y aún a la creación gime bajo la carga terrible del dolor. El cielo mismo ha sentido los efectos de la rebelión del hombre contra Dios. Entonces aquí tenemos todas estas cosas que hemos estado leyendo, las consecuencias de haber comido un árbol, las consecuencias del pecado, las consecuencias de desobedecer un mandamiento de Dios han sido tan grandes. La pluma inspirada dice que toda la creación gime por causa del pecado, pero no es apenas la muerte, la desgracia, la decadencia, y aún el cielo mismo ha tenido que sufrir bajo la transgresión del ser humano. ¿Nos damos cuenta? Es una cosa terrible. Pero vamos a ir ahondando un poco más y vamos a ver nuestra siguiente pregunta. Muy bien, acompáñenos. Mire cómo dice, recuerde que es la perfección mancillada. Lo que Dios había hecho perfecto, que estudiamos ayer, hoy estamos estudiando cómo se arruinó, cómo se mancilló. Que debemos comprender acerca de la tendencia de nuestra raza desde que esa semilla de rebelión entró para corromper el corazón humano natural. Debemos comprender qué es lo que pasó exactamente allí y cuál es la tendencia que el ser humano tiene en relación a estas cosas. Muy bien, quiero que me acompañen a leer en la palabra de Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer en el libro de Eclesiastés. Y ahí vamos a leer el capítulo 7 y el verso, Eclesiastés capítulo 7, verso 29. Mire cómo dice aquí. He aquí solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas cuentas. ¿Se da cuenta? Dios hizo al hombre recto. Ahora, pensemos por un momento y vamos a parar aquí. ¿Qué hubiera pasado si después de que el hombre pecó, no hubiese pecado más? Bueno, el mundo sería diferente hoy día, pero esto no ocurrió así. Dios hizo al hombre perfecto, el hombre comenzó a buscar muchas dificultades, como las que vemos el día de hoy, pensando que vamos a entrar en un nivel superior, una esfera más amplia. Cometemos más cosas malas y el ser humano se encuentra en una línea donde no quiere obedecer a Dios. Muy bien, la Biblia nos lo dice, es muy clara. La Biblia nos explica que Dios lo hizo perfecto, pero el hombre buscó muchas cuentas. ¿Qué significa eso? Vamos a la pluma inspirada, quiero que me acompañen. Y allí vamos a leer en este párrafo del Espíritu Profecía, que es el Camino a Cristo, página 33, que nos dice así. No consideremos, pues, el pecado como cosa trivial. Toda transgresión, todo descuido o rechazamiento de la gracia de Cristo obra indirectamente sobre nosotros, endurece el corazón, deprava la voluntad, entorpece el entendimiento y no solo os vuelve menos inclinados a ceder, sino también menos capaces de oír las tiernas súplicas del Espíritu
de Dios. ¿Nos damos cuenta? Dios nos llama la atención, Dios quiere que volvamos a Él. Muchas veces nosotros no queremos y terminamos volviéndonos insensibles a la súplica de Dios de volver a Él. Muy bien, pero también quiero que me acompañe a leer esta siguiente parte de este párrafo. Mire cómo dice ahora. Muchos están apaciguando su conciencia inquieta con el pensamiento de que pueden cambiar su mala conducta cuando quieran. ¿De qué pueden tratar con ligereza las invitaciones de la misericordia y, sin embargo, seguir sintiendo las impresiones de ella? Piensan que después de menospreciar el espíritu de gracia, después de echar su influencia del lado de Satanás, en un momento de extrema necesidad pueden cambiar su modo de proceder, pero esto no se logra tan fácilmente. La experiencia y la educación de una vida entera han amoldado de tal manera el carácter que pocos desean después de recibir la imagen de Jesús. Muy bien, así que entonces podemos darnos cuenta de una cosa muy interesante. Nosotros tenemos dos opciones: ejercitarnos en las cosas buenas que Dios nos pide, o si no, estaremos en situaciones muy complejas. Porque si nosotros nos ejercitamos en las cosas malas, a veces pensamos, yo voy a cambiar cuando me sea posible, voy a cambiar cuando necesite cambiar, yo puedo cambiar cuando yo quiera cambiar, que es lo que estamos leyendo aquí. Pero esto no es posible de esta manera. Estando habituado a hacer una cosa, luego cambiar en el momento que lo necesite, no es tan sencillo. Muy bien, si Dios nos invita, no siempre podemos estar allí desdeñando las invitaciones de Jesús, y cuando nosotros querramos, entonces la invitación estará allí esperándonos. Por supuesto que Dios nos ama y por supuesto que Dios quiere que usted se arrepienta, pero muchas veces las oportunidades, el tiempo que se nos da, se nos agota y no nos damos cuenta. Por eso que leímos el texto, que significa entonces que Dios creó al hombre perfecto, pero Él se buscó muchas complicaciones. Es que a veces no queremos seguir la voluntad de Dios y a veces tenemos que pasar las consecuencias de esas decisiones. Muy bien, así que no se olvide, algo destruyó la perfección que Dios había hecho en el Edén. Esperamos que no sea eso mismo que hoy día nos afecte. Esperamos que eso mismo no esté arruinando nuestras vidas, las de nuestros seres queridos, la de nuestra relación con Dios, porque eso sería una pérdida terrible. Así que quiero invitarle a orar después de escuchar toda esta parte de la lección. Me gustaría orar por usted para que esto no ocurra en su vida. Muy bien, vamos a hacer la oración. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Estamos una vez más ante su presencia, agradecidos por su misericordia y bondad. Queremos pedir su bendición. Hemos estudiado cómo se vino a mancillar lo que Dios había hecho y cómo el pecado ha traído unas consecuencias terribles sobre el planeta y sobre cada uno de nosotros. Queremos pedir que su buen espíritu trabaje en nuestras vidas, en nuestros corazones, pueda ayudarnos para que podamos entender estas cosas y poder atender a la misericordia y al llamado de Jesús. Pedimos que nos ayude cada día, nos bendiga, y también a cada uno de los que nos han escuchado y visto. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén. Pues muchas gracias por estar con nosotros durante el estudio de la escuela sabática. Recuerde que continuaremos estudiando y le esperamos el día de mañana. Que Dios le bendiga.